Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues ya lo saben, cuando los lunes vienen cargados con una victoria, pues son mejores lunes. Y en este caso, pues ha habido victoria española en el Ladies European Tour. Oye, y eso es noticia, ¿eh? No hay tantas victorias en el Ladies European Tour, no hay tantas jugadoras españolas que hayan ganado en el Ladies European Tour, y por eso hoy la gran protagonista, sin ninguna duda, es Carolina López Chacarra con su victoria en el Hullencourt Women's Open en Bélgica, en el torneo del Ladies European Tour, su tercera participación en un torneo del Ladies European Tour. Ya les venimos avisando, la cantera, bueno, ya son muchos años, ¿no? Hablando de esto, pues aquí se va fraguando ya en el mundo profesional. Evidentemente, pues también es el fin de semana del BMW International Open, es el fin de semana del John Deere Classic, es el fin de semana del US Open, otra victoria de Padraig Harrington. En definitiva, muchas cosas, muchos clasificados para el Open, muchas noticias y que se nos viene un medio Major, porque lo que se nos viene es un medio Major, justo antes del Major. Y si hablamos de cosas grandes, pues qué cosa más grande que los Patters Scottsdale Tech de Ping, ¿no? Esos Patters de esta nueva temporada, esta línea creada, pues para marcar diferencias. Ya las está marcando, ¿no? Donde realmente se deciden las vueltas, que ya lo saben, es en el green. ¿Dónde se deciden sino que con el putter? ¿Dónde? ¿No? Dicen que el driver da la gloria y el putter la victoria. Pues el putter, esos Scottsdale Tech, son los que te dan las victorias, con ese acabado en blanco, ¿no? Tan sofisticado, ¿no? Y que está gustando tantísimo a los jugadores, y diseño mallet de alto MOI, ¿no? El momento de inercia. Ofrecen una imagen potente, gusta mucho, está gustando mucho, a los aficionados, a los profesionales, muchos profesionales lo están cogiendo, es moderno y además muy reconocible desde el primer momento. La gran innovación de esta gama es la nueva tecnología AQ, desarrollada a partir de estudios de seguimiento visual para favorecer, pues eso, ¿no? Una mejor fijación de la mirada, una alineación más precisa, poder apuntar mejor, mayor confianza en cada pad decisivo. Es decir, los Patters Scottsdale Tech, ya lo saben, juega tu mejor golf con Ping. Descubre cuál es el pattern ideal para ti en WebFit Pattern App en ping.com, porque sí, porque cada jugador tiene su propio pattern. Y ahora sí, empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 6 de julio. Ya lo saben, el día del chupinazo, y chupinazo es el que pegó ayer Carolina López Chacarra en Bélgica. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay esos vasos comunicantes, ¿no? Intangibles, de los que siempre hablamos, que van para un lado, que van para otro, y ahí está, pues gana un hermano y luego gana la hermana. Gana un hermano y luego... Y habrá quien diga, pero ¿de verdad todavía estáis en primero de deporte? ¿Estáis en primero de deporte y creéis que esas de la actividad cosas física, existen? en primero de la Pues actividad sí, física. Creo firmemente que esas cosas existen, ¿no? Ya te digo. Y que ese chute de, ¿cómo lo llamamos? De inspiración, sí, inspirador. Hay un chute inspirador, en este caso para Carolina, dentro de su propia familia, y te da como, no sé qué te da, pero pasan los años y cada vez soy más creyente en este tipo de situaciones y de que no tienen una explicación, vamos a decir, científica, pero creo firmemente en ello, ¿no? Y ahí está Carolina ganando, ¿no? Sí, sí. Ganando bien, además, y bueno... Yo lo tengo claro, David, yo tengo claro que esas cosas funcionan. Pues ahí está. Sí.
Yo tengo claro que esas Sí, cosas sí funcionan, sí. pero vamos, seguro que le pregunten a los Hyögar, ¿no? Tenemos el ejemplo tan claro con los Hyögar, tan evidente. Es verdad, los dos son muy buenos, es verdad, los dos son gemelos. Es decir, lo tienen todo, ¿no? Lo tienen todo en común, digamos, para ser dos grandes golfistas. Pero hasta que uno no se metió en la Ryder, no se metió el otro. Hasta que uno no ganó el otro. Y además fue ganar uno y el otro dijo, oye, que yo también tengo que ganar. Y uno consiguió la tarjeta del circuito americano y dice, yo también tengo que conseguir la tarjeta del circuito americano. Y la consiguió también, ¿no? O sea que se van dando el relevo. Hubo una época más, creo que hay por ahí un reportaje en Ten Golf bastante divertido, por otro lado, ¿no? Y es que en aquellos primeros años de profesional de los dos hermanos Hyögar, fueron muchísimos, pero muchísimos, torneos en los que parecía que necesitaban, el uno necesitaba la energía del otro o el otro el del uno. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno estaba bien, estaba para ganar o terminar en el top 10, el otro o había fallado el corte, sí, o se había quedado ahí abajo. Creo que llegamos a hacer un reportaje porque los números eran muy, muy curiosos. Realmente, pues no sé cuántos torneos evaluamos, pero me lo voy a inventar, ¿no? A lo mejor evaluamos 30 o 40 torneos y en esos 30 o 40, en muchísimos más de la mitad, se daba esa situación, curiosísima. Luego ya se ha ido... Se han estabilizado. Se han estabilizado y se han hecho independientes, ¿no? Han roto el vínculo fraternal mellicil, no, gemelil, y bueno, ya... Incluso los hemos visto más veces, no tantas, pero los hemos visto. Sigue ocurriendo de vez en cuando, ¿eh? Es raro ver a los dos arriba. Es raro. Y son dos pedazos de jugadores, son jugadores Ryder, ¿no? Sí, es como si no quisieran competir el uno contra el otro, ¿verdad? Sí, no sé, es como si necesitaran... hoy la energía tiene que ir para mí, que lo he hecho mejor el jueves y el viernes. Exacto. No me quites aura, que la necesito, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, pues ese es un caso pues parecido, al de los Chacarra. Han venido las dos victorias de Eugenio prácticamente seguidas, la del KLM Open y la de Italia, y al siguiente torneo que ha jugado Carolina en el Ladies European Tour, pues lo ha ganado, ¿no? Échenle un vistazo a los números de esa victoria de Carolina en el Ladies European Tour, porque es que realmente no hay tantas victorias españolas en el circuito europeo, ni tantas jugadoras españolas que hayan ganado, distintas, que hayan ganado un torneo en el circuito europeo. Y realmente muchas de esas primerizas victorias o victorias primerizas o de jugadoras que estrenan su palmarés en el Ladies European Tour ha sido más bien en los últimos años, o sea que sigue siendo, yo, David, lo considero que sigue siendo un hito cada victoria de una jugadora española en el Ladies European Tour, así como en el circuito europeo masculino. Ya no es un hito, aunque evidentemente hay que darle todo el mérito a aquel que estrena su palmarés, pero... A ver, define hito. Cógete el diccionario de Corti, sí, y define hito. Entonces veremos si es un hito o no es un hito o qué. Hirohito. Pues voy, espérate. Hirohito. Tengo que ir a por el diccionario, así que te dejo a ti con los queridos oyentes. Espérate, que es que el diccionario no se maneja fácil. Espérate. Vale, venga. Pues es que tienes que tenerlo ahí al lado, el diccionario. A ver, hito. Qué buen futbolista, Hito. Por cierto, qué buen futbolista. A ver, Hito sin H. Gran futbolista. Yo ya lo tengo aquí, pero bueno, me gustaría más el de Corti. El de Corti, pues aquí está el de Corti, mira. Hito es con H, ¿verdad? Sí. No es el futbolista, ¿no? Lo estaba diciendo que, exacto. Sin H es un futbolista muy... Increíble, que hayas dicho lo mismo. Increíble, ¿no? La gente pensará que te he oído. IRST. Claro, que muchísima gente que nos escucha no sabe quién es Hito, sin H. No, claro. Hito fue un futbolista que llegó al Real Madrid incluso, y un futbolista pinturero, de mucha clase, buen regateador. Ah, yo creí que te referías al otro, al extremeño, al que jugó en el Celta, en el Betis. Alito al que fue un hito, primero, al que realmente fue un hito, ¿no? No llegó a ser un hito, fue más hito el segundo hito. Las cosas como son. Esto empieza a ser por lo menos cacofónico. Llegó más lejos. Bueno, a ver,
¿Qué dice Mira, Hito? mira, primero te voy a leer otra, que está por el camino, evidentemente, y que me ha gustado. Vale, sí. Ita. ¿Sabes lo que es Ita? Que no No. el arcipreste. Ita, con H. No sé Clavo qué es. pequeño, sin cabeza, que se queda embutido totalmente en la pieza que asegura. Eso es una Ita. Así que, Bueno. mira, ya lo sabéis. Y ahora, Ito. Único, inmediato, solo tiene un uso en la locución, calle o casa. Esa es la primera definición de Ito. Ah, no, perdona, único no. que encima ya... sí, Unido, sí. unido. Unido, sí. Unido, inmediato. Solo tiene un uso en la locución calle o casa. Bueno, pues ya está, Ito. Ahí está. Segundo, fijo. Segunda definición, Ito. Segundo es fijo. Bueno. Tercera definición, importuno. Yo todavía no lo veo, ¿eh? 4. No, es que es la quinta. O sea, el uso periodístico y literario que damos nosotros hito cuando hablamos de un hito como al que nos estamos refiriendo es la quinta acepción, ¿no? La de mojón o poste de piedra, que sirve para indicar en este caso es la dirección. cuarta. En el diccionario de Corti es la cuarta. Vale. Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para conocer la dirección de los caminos y para señalar los límites del territorio. Bueno, yo a donde quería llegar es que creo que te has venido arriba. Yo sigo considerando un hito, ¿eh? Cada victoria de un jugador español en el DP World Tour, en el circuito masculino. Yo sí lo sigo. Entiendo lo que quiere decir, o sea, es todavía es más campanada, ¿no? Todavía resuena más una victoria de las chicas en el circuito europeo femenino. Bueno, porque hay menos, entre otras cosas, ¿no? Hay menos que han ganado y hay menos número de victorias. Pero para mí, yo sigo considerando como un gran acontecimiento. Vamos a dejarlo ahí. No sé si es un hito o no. Lo es sin ninguna duda. Vale, te lo compro, David, que evidentemente es un hito cada victoria también en el circuito europeo, cada nuevo jugador que se incorpora, ¿no? Para ganar en el circuito europeo. Estoy de acuerdo. Hay que pensar que hay muchos años, muchos, habría que revisar ahora, pero hay muchos años donde el golf español solo suma 2 o 3 triunfos en el año y hay años peores, ¿eh? Ha habido años peores. Incluso sin ninguno. También los hay mejores, pero todavía hay muchos años donde el golf español masculino en el circuito europeo solo suma 2, 3 victorias, a veces una, y además no se puede decir que haya sido el peor, o sea, todavía te encontrarás países bien representados que a lo mejor no han sumado ninguna o una solo, ¿no? Sí. O sea, que es muy complicado, es muy complicado. Sí, ganar es muy complicado y efectivamente ganar un torneo de golf, estoy de acuerdo contigo, David, me bajo del burro, siempre debe ser un hito, es así, ¿no? Pero, claro, cuando uno ve el palmarés en el Ladies European Tour y ve que Carolina López Chacarra es la número 18, la española número 18, que consigue una victoria, ¿no? en el circuito europeo, pues dice, cuidado, que es que son muy pocas, y el circuito europeo... Fíjate, yo si me hubieses preguntado, que no sabía el dato, si me hubieses preguntado a voleo, te hubiese dicho 15. No, y me hubiese costado ya 15, ¿eh? Sí. Hubiese dicho 15, son 18. Y sigue siendo poquísimas. Sí, siguen siendo poquísimas desde los años 70, que es cuando se pone en marcha el circuito europeo, y sobre todo desde 1982, que es cuando se produce la primera victoria, pues aquella famosa, ¿no? Primera victoria de Marta Figueras Dotti, aún como amateur, en el British Open, ¿no? Cuando el British Open solo era un torneo regular, digamos, del circuito europeo, no pertenecía al LPGA y todavía no estaba considerado un grande, ¿no? Pues entre el 82 y el 2026 hay 18 españolas que han ganado y, sobre todo, fíjate, te diría más aún, es que son pocas victorias, son 40 victorias las que suma el golf español en el Ladies European Tour. 40 en, si no me equivoco, 44 años, ¿no? Del 82 al 26, 44 años. O sea, ni siquiera llega a una victoria por año. Ahí la goleada está más que presente y más que evidente por parte del golf masculino en cuanto a las victorias en el circuito europeo. Es que solo Severiano
ganó más que todas las jugadoras españolas en la historia en el Ladies European Tour, ¿no? Es que solo con esa referencia ya te caes de espaldas, ¿no? Y si a esto le añadimos que solo entre Azahara Muñoz, Nuria Iturrioz y Carlota Ciganda tienen 18 de esas 40 victorias, pues significa que entre 3 jugadoras prácticamente han ganado la mitad, ¿no?, de los triunfos que tiene el golf español en el Ladies European Tour, ¿no? Así que, bueno, pues claro, eso. Es que Severiano, es que una figura como Severiano, tan pronto, o sea, tan pionera, digamos, ¿no? Claro. Porque Severiano prácticamente se hace profesional al mismo tiempo que nace el circuito europeo como tal. Fueron 2 años, ¿no?, lo que hubo entre uno y otro. Y entre un hecho y otro. Claro, partir con esa base es que, bueno, estábamos hablando de vasos comunicantes. Vaya si hay vasos comunicantes, ¿no? Eso Vaya si presa. se inspira, vaya si tener una referencia de ese calibre ayuda o no ayuda, ¿no? Y digamos, si se me permite la broma, que ha faltado una severiana también, ¿no? Sí. Aunque Marta es mucha Marta, pero no al nivel, ¿no? No es no que llegó a estamos esos hablando números. de un genio, de una leyenda, ¿no? Una leyenda del golf mundial, de la historia del golf, ¿no? Y eso, pues a ver si entre todas las que viene esa severiana, ¿no? Tampoco hace falta ya, ¿no? Pero Bueno, pero no tiene mala pinta, la cosa, no tiene mala pinta en esa generación, como tú dices, que viene y que tiene pinta de que nos vamos a acostumbrar, vamos a vivir una época en la que va a ser habitual, yo creo, cantar victorias de las golfistas españolas cada año, tanto en el LPGA Tour como en el Ladies European Tour. Estoy convencido, ¿eh? Es verdad que la mayoría de estas jóvenes descollantes, ¿no?, que están acabando en la etapa universitaria o han terminado hace 1 año, 2 años, como mucho, ¿no? Digamos que la generación que comienza o que arranca en Julia López, ¿no? Para que todos nos entendamos. Bueno, pues es verdad que la mayoría de ellas lo van a intentar en el LPGA y que eso es más difícil. O sea, ganar en el LPGA Tour es más difícil que en el Ladies European Tour, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, se reducen las posibilidades de ganar en el circuito europeo. Lo mismo me vale para Carlota y para Azahara. Carlota tiene 8 victorias en el circuito europeo. Si hubiera hecho toda su carrera en el circuito europeo en lugar del circuito americano, pues igual tenía 25 victorias. Y no es una exageración. Estoy convencido de que podría haber tenido 25 victorias jugando todas las semanas en el circuito europeo. Y Azahara Muñoz, pues más o menos igual. Alguna menos, quizá. Bueno, pues por ahí. O sea que... y es verdad que Seve sí hizo toda su carrera en el circuito europeo, que era más también. Aquel circuito europeo era más de lo que es el circuito europeo femenino ahora, ¿no? En comparación. Sí, desde luego. Pero es que, claro, poner por esos casos. Y Rory, si Rory se hubiese dedicado solo al circuito europeo, ¿dónde estaría ya, ¿no? Exacto, totalmente. Claro, pero el asunto es que hay que subir. Hay que ir subiendo los escalones y irte al mejor circuito del mundo a ser posible, ¿no? Claro. Es que en los tiempos de Seve era distinto, aunque Seve lo intentó, ¿eh? También hay un reportaje por ahí de ese, porque no es algo tan conocido, ¿eh? Es verdad que Seve luego, el propio Seve luego le hizo ascos a esa parte de su historia, ¿no? Pero él sí que lo intentó, o sea, los datos están ahí, ¿no? Para que siempre se me olviden, me bailan los años. Hay un par de años por ahí, sí, concretamente uno, donde Seve realmente da el salto y lo intenta. O sea, hay un año por ahí. Es que te voy a decir 83, 84, ¿no, David? Por ahí puede ser. Por ahí anda, pero, ¿no? Pero sí, como no lo sé exactamente ahora mismo, pues al final, para dar un dato erróneo, pues siempre hay tiempo. Pero sí, hay un año donde él realmente lo intenta, ¿no? Y no sé, no le debió gustar la experiencia, sin más, ¿no? Y no porque le fuera mal, tampoco le fue increíblemente bien, pero no le fue mal, ganó algún torneo, pero jugó mucho, por no hablar de Nick Faldo. O sea, es que a veces se cuenta la historia de que en los 80 sí, no había esa conciencia de que el PGA Tour, de que había que dar el salto al PGA Tour, y es más o menos cierta. O sea, no había una conciencia tan absolutamente implantada como hoy, ¿no? Pero es que Nick Faldo, tú te pones a ver a Nick Faldo, y si Seve lo intentó, Nick Faldo, ni te cuento. O sea, Nick Faldo se pegó unas pechadas durante unos cuantos años, en los 80, pero importantes, jugando muchísimo en Estados Unidos. Sí. Y Seve no fueron tantos años, pero sí que lo intentó. Y de Olazábal ni hablamos, ¿no? Olazábal lo tuvo bastante claro desde el principio que había que compaginar.
Totalmente, totalmente. Y mira, David, lo estaba mirando mientras estabas contándolo para intentar, bueno, pues dar el dato más aproximado, ¿no? Pero yo creo que es interesante. Y efectivamente fue en 1984. Mira, no nos ha fallado la memoria, ¿no? En 1984 jugó 15 torneos del circuito americano. Es la cifra más alta de torneos que ha jugado Severiano Ballesteros. En el 85, por ejemplo, jugó 9 y en el 83 jugó 8. O sea que eran años en los que él jugaba bastante en el circuito americano, pero nada como 1984, en lo que yo creo que ese es el año que lo considera una referencia, ¿no? Que lo pone como referencia, ¿no? Yo creo que ese año él hace los planes de esa manera. O sea, eso no surgió por casualidad. Yo creo que ese año, cuando él prepara su temporada, dice, este va a ser el año del Salto a América y ya veremos, ¿no? Veremos cómo me va, cómo me encuentro, si me gusta, si no me gusta, si tal, si cual, porque Seve tuvo ciertos problemas también con los rectores del PGA Tour en su momento, ¿no? Y no le gustó, o sea, claramente, porque es que en el 84 Seve era potencial, no, era un número 1 del mundo seguro, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, mira, pegándose con Tom Watson en aquella época, seguramente, ¿no? Si hubiese existido el ranking mundial que empieza en el 86, ¿no? Totalmente. Mira, perdona, David. No, que para confirmar el dato, en el 84, en el circuito europeo, Seve jugó 11 torneos. O sea, que es que jugó menos en el circuito europeo de los 15 que jugó en el circuito americano. Así que, evidentemente, ese año su circuito base fue el circuito americano. Y como tú dices, que eso es importante también remarcarlo, tampoco le fue tan mal, ¿eh? O sea, en el 84, pues mira, te voy a decir a voleo, unos cuantos resultados. Queda 15º en el Honda Classic, tercero en el Players, tercero, queda tercero en el Tournament of Champions, gana el British Open, de eso todos nos acordaremos, queda quinto en el PGA Championship, 17 en el Westchester Classic, 18 en el Colonial National Invitation, en fin, que hace una gran temporada. En Bay Hill queda 24º. Buena temporada, ¿eh? Sí, muy buena temporada, pero no le gustó. Pues es que no lo sé, es que estaríamos engañando a la gente. Pues mira, es que a Seve le ocurrió esto. No, yo por lo menos no lo sé. Ni él luego hablaba mucho de ese tema, ¿no? O sea, fue como una página que él cerró y dijo, mira, que no. Y ya está, y no volvió a intentarlo de esa manera, ¿no? O como tú decías, poniendo como base el circuito americano. Eso ya no volvió a hacerlo nunca más, ¿no? Sí, totalmente. Claro que siguió jugando y demás, pero ya no de aquella manera. Sí, jugó todos los meses, en todos los meses, desde febrero a agosto, jugó al menos un torneo en Estados Unidos. En todos los meses, entre febrero y agosto. Es decir, que no se fue, hizo una gira, que todos podemos entender. No, mira, estuvo 2 meses en Estados Unidos, jugó todo lo que pudo. 15 torneos son los que juega Rory, vamos, del PGA Tour, más o menos. Sí. Cuando llega. Este año ni eso. Este año no llega ni eso. Pero sí, esa es la media más o menos de torneos de Rory McIlroy. Bueno, y Scheffler no va mucho más allá, ¿eh? De torneos regulares del circuito americano no juega mucho más allá. Juega a lo mejor 17. Tampoco muchos más, ¿no? Así que, bueno, pues hay que ver, David, que siempre acabamos en Severiano Ballesteros, ¿eh? Y hay que acabar en él. A eso iba. Que ya me extrañaba, ya estaba yo echándole de menos, sí. Ya hemos tenido la cuota Severiano, pues nada, si yo le respeto una barbaridad, si a mí me parece un referente absoluto, no solo del golf, sino del deporte español, Fíjate a dónde estoy llegando. Sí, increíble. Del deporte entero, español. Entero. Pero hombre, es que están ustedes anquilosados. Se nos han quedado ustedes vamos a refrescar un poquito los contenidos, ¿no? Pero ¿qué tendrá que ver? Yo es que de verdad que a estos señores, a estos personajes, a estos elementos no los... Además me duele especialmente, David, porque concretamente no tenía ni idea que Severiano había estado 1 año en Estados Unidos, que lo había convertido en su circuito base. O sea, se acaba de enterar ahora y sigue pensando que la información es antigua y tal. O sea, que es que, en fin... Es por llevar la contraria. Este hombre quiere llevar la contraria. Sí, no, pero si puede que lo conociera el dato o puede que no lo conociera. Pero es que en el año 84 mis padres no se habían conocido todavía. Entonces, de que se me han quedado ustedes retrasados. Aprenda.
Hay que aprender de la historia. Anquilosaos. La historia nos enseña, señor, la historia nos enseña y nos pone en la justa dimensión las cosas. En este caso, la victoria de Carolina. Ni caso. Ni Casio. Oye, un nombre que pongo sobre la palestra. Una vez más, y van unas cuantas, no sé si seguidas, pero casi. Pablo Ereño. ¿Qué? Bien hecho. Buen nombre sobre la mesa. Porque parece que ha pasado un poco desapercibido esta semana el torneo del Challenge Tour en Francia, bueno, del Hotel Planet Tour. Es lógico, por otro lado, ¿no? No ha habido un gran resultado, nadie está peleando, me refiero al jugador español, ¿no? Por el triunfo hasta el final, digamos. Pero precisamente Pablo Ereño, de lo que vamos hablando es de su evolución, de lo que asusta, entre comillas, ¿no? O en el mejor sentido, las cosas que poco a poco va haciendo, ¿no? Que va demostrando cuando es un recién llegado, pero recién llegado de manual. Y fíjate, yo quería resaltar, ¿no? Por ir al detalle y ponernos un poco cool, ¿eh? Por ponernos un poquito cool. Pasa el corte de milagro luchándolo hasta el final, que esto es importante, ¿no? Es que Pablo Ereño ahora mismo está segundo en el ranking del Challenge Tour. Bueno, esta semana se me está atravesando, no termino yo de hacer resultado, pero permanece ahí, ¿no? Traca, vamos, venga, y pasa el corte, pasa esos hoyos decisivos donde que le pueden dar un giro a la semana, como luego ha ocurrido, bestial, ¿no? Bueno, el tío hace el birdie en su penúltimo hoyo, que acabó por el 9 en la segunda ronda, hace el birdie en un par 5, en el hoyo 8, y pasa el corte gracias a ese birdie, ¿no? Y luego, fíjate qué cositas pasan, más tontas, ¿no? Se pega una remontada, yo creo que entregó el mejor resultado el domingo, y acaba pues a las puertas del top 10, sumando otra vez, y bueno, si ya decíamos que virtualmente tiene garantizada una plaza en el circuito europeo, pues ahora mucho más, ¿no? Mucho más. Totalmente de acuerdo. Creo que es que la vuelta del domingo de ayer de Pablo Ereño es una de esas vueltas en las que tú dices, qué pronto se ha enterado este jugador de qué va la película en el golf profesional. O sea, qué pronto. Es una demostración de lo claro que lo tiene Pablo Ereño, de que cada cosa cuenta, de que cada vuelta cuenta. Y es muy joven, como tú muy bien decías. No es sencillo llegar a esa conclusión, y creo que lo has contextualizado perfectamente para darle la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que es una vuelta que demuestra la madurez deportiva, a pesar de la juventud que tiene, de Pablo Ereño. Y eso tiene un valor extraordinario. Que dices, bueno, ¿cómo os emocionáis, ¿no? Que vaya conclusiones que sacáis al fin y al cabo de un torneo donde acabó, pues me parece que fue 12º al final, ¿no? Sí, 12º, ¿no? Sí. Pero sí, es que hay situaciones, encrucijadas, momentos que te dan mucha información de alguien, ¿no? Y como precisamente además, si de algo se está hablando de Pablo Ereño es de esto, ¿no? Decir, oye, qué bien ordenadito lo tiene todo este muchacho siendo un recién llegado, insisto, ¿no? Es lógico que las expectativas crezcan. Es así, ¿no? Ahora viene otro momento importante para él, ¿no? Cuando ya las expectativas, cuando ya todo el mundo lo mire de otra manera, ¿no? Que ya está ocurriendo realmente, ¿no? Sí, hay que darle mucho crédito a esa última ronda y eso, ¿no? Y a lo que está haciendo. Bueno, a esa última ronda, e insisto, y a lo que hizo el viernes. Sí, exacto. Porque el viernes dices, yo te diría más eso que lo de la última ronda. Porque para que ocurra esa última ronda hay un requisito imprescindible, y es que no te rindas. Y que no empieces a pensar en el campo allí solo, son torneos donde no hay mucho público, y vas ahí un poco a tu bola, y que en un momento dado es facilísimo, lo vemos cada semana, ¿no? Es facilísimo en un momento dado dejarte ir un poco, ¿no? Dejarte ir un poco y decir, bueno, venga, sobre todo en su situación, que él está, que la suya es muy cómoda ahora mismo, ¿no? Decir, bueno, pues mira, ya vendrá otra semana, ¿no? Esta viene torcida. Y no, pim pam, pues me agarro, acabo haciendo el birdie donde tocaba, paso el corte justo, y ahora a ver qué pasa, ¿no?
Totalmente. Pues ahí está Pablo Ereño, como bien decías, número 2 de la Road to Mallorca y vamos a ver, porque, vamos, no sé, no, voy a decir una estupidez, pero me apetece decirla. Es que veo difícil, sinceramente, que alguien le vaya a arrebatar a Pablo Ereño la victoria en el ranking, ¿eh? O sea, lo veo ahora mismo con una claridad meridiana que va a ser el jugador a batir para el número 1 de la Road to Mallorca. Después esto da muchas vueltas y hay mucha gente buena y etcétera, y ya sabemos de qué va todo esto, ¿no? Pero es que tiene una consistencia, tiene una capacidad para hacer resultados. Mira, otro detalle, David, mirando todos sus resultados en el Challenge Tour, ¿vale? En el Hotel Planet. Saben que nosotros somos muy del Challenge, ¿no? Ha jugado, espera que los estoy contando, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ese es de circuito europeo. 8, 9, 10, 11, 12. Ha jugado 12 torneos este año del Hotel Planet Tour y solo ha fallado un corte. O sea, ha pasado 11 cortes. Sí, exactamente. ¿No? Es que te pones a reunir datos de él e insisto, y dices, esto no son datos de alguien, de un recién llegado, que además tampoco ha sido número 1 en el mundo amateur, te quiero decir, ¿no? O sea, no ha llegado arrasando. Que qué bien ha cogido que qué bien le ha caído el traje de pro a Pablo Ereño, ¿no? Que es muy complicado. Mucha gente viene con un traje precioso, ¿no? De la época amateur, y luego cuando se tiene que poner la otra ropa, no hay manera, ¿no? Tiene que pasar por la sastrería. Exacto, por la sastrería unas cuantas veces hasta que le van ya tomando la medida y encuentra, ¿no? el sastre, ¿no? Encuentra ya el sastre definitivo, ¿no? Pero sí, por eso es realmente muy llamativo. Y luego te diría, esto ya no deberíamos decirlo, pero bueno, si Pablo Ereño, por lo que fuera, alguna vez escuchara esta bola provisional, le diría que ahora mucho mismo, tiempo libre. Entre viaje le y diría viaje. que ahora mismo apague, ¿no? Esto no lo escuches, Pablo. Apágalo, Pablo. Gracias. Baja el volumen. Pero él ya ha ganado. Él ya ha ganado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa posibilidad de... Me dejas que sueñe, ¿no? Sí, poco, ¿no? tira millas. Siempre hay que soñar. Bueno, no, eso, que ahí está esa vía, ¿no? Que ahí está esa vía. La vía de las 3 victorias, ¿no? Él ya tiene una. Bueno, le quedan 2. Es dificilísimo, ¿no? Pero... es que lo sigue haciendo bien cada semana. Como caiga esa segunda, espérate que no termines viendo a Pablo Ereño. Que no sea pim-pam, ¿no? Que no sea pim-pam. Que no sea pim-pam. O sea, como caiga la segunda, que sea pim-pam. Y la tercera pronto, ¿no? No, ni en mis mejores sueños la verdad es que lo veo así, ¿no? Voy a ser honesto. Pero, no sé, viendo cómo viene, que ya tiene esa primera victoria que probablemente sea la que más cuesta, y demás, como caiga en una segunda ahora en este veranito pronto... va a tener abiertas esas puertas, ¿no? Sí. De terminar en otoño jugando en un circuito europeo que, como hemos explicado 1000 veces, y ya no hay ni que dar explicaciones porque es que está a la vista, es el momento importante, ¿no? Potente, bestial, emocionante del DP World Tour, es el otoño, ¿no? Si este muchacho se sube a ese tren ya, es que vamos... Insisto, ni en mis mejores sueños, incluso en mis mejores sueños me cuesta verlo, ¿no? Pero no le cerraría esa puerta. Ya, Pablo, ya puedes escuchar. Claro, pero ahora ¿cómo le avisas? Nada, imposible. Claro, ahora ya no le puedes avisar. Como bueno. lo ha bajado, bueno, pues que sea intuición. Que sea, él entenderá. Él ya verá que no le llega ruido. Y dirá, ahora ya puedo subir otra vez el volumen del podcast, de la bola provisional. Pues ahí está, es otro de los nombres propios, sin ninguna duda, del fin de semana. Pablo Ereño, Carolina López Chacarra. Por cierto, David, que no lo dije antes, pero que Carolina no estaba clasificada para el Scottish Open, no estaba clasificada para el Open, para el British Open femenino, y se ha metido en los dos con esta victoria en Bélgica, en el Hulencourt, ¿no? Y así que, oye, todo buenas noticias, ¿no? Es una de esas victorias que llegan con mucho valor. No es una victoria más, ¿no? El poder jugar en Escocia, torneo cosancionado con el circuito americano, que, oye, que te da esa apertura. Porque
es verdad que en el circuito americano no le habían ido muy bien las cosas, a Carolina. Llevaba 7 cortes seguidos fallados, no había tenido buenos resultados, ¿no? En este inicio de año estrenando la tarjeta. Pero esto, desde luego, le va a dar un soplo de confianza impresionante, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa en los próximos torneos, que tenemos grandes femeninos ya, Pasa el Evian. mucho. Sí. Pasa mucho en cualquier deporte individual, pero en el golf diría que un poco más, por cómo está organizado, ¿no? Por todo el sistema de clasificación es tan complejo a veces, ¿no? Y una de las cosas más divertidas, una de las cosas más divertidas que hay cuando gana alguien es ver qué consigue con esa victoria, aparte del hecho en sí, del cheque y del triunfo, ¿no? Todas las cosas, las cositas que consigue, ¿no? Pues mira, en este ranking tal, y entonces se ha metido aquí, y en este otro ranking no sé qué, y entonces se ha metido en el Masters o en el US Open del año que viene. Sí. Y además en el ranking mundial no sé qué, y entonces es una de las cosas más divertidas que hay. Totalmente. Así que no le ha dado tiempo para meterse en el Evian, que es esta semana, el cuarto grande de las chicas, pero bueno, se ha metido en el siguiente, ¿no? Ahora es que vienen 3 semanas muy potentes, del golf femenino. Viene el Evian, el Scottish Open y el Women's Open, ¿no? Y el British Open, pues justo una semana más tarde del British masculino, ¿no? Así que, bueno, que se concentra en Europa, el golf de máximo nivel en las próximas semanas, pues eso, entre el Evian, los 2 Scottish y los 2 British Open, pues vamos a tener mucho golf en Europa y concretamente en las islas, ¿no? En las islas británicas en las próximas semanas. Que David, tengo que decir que lo sentí mucho ayer, de verdad, lo sentí mucho ayer por Jenny du Plessis. Sí, porque además no es la primera vez que le pasa, es que es tremendo, ¿no? Pues que lo de ayer me pareció muy duro, ¿eh? O sea, lo de ayer es un sopapo de esos que dices, pero ¿y qué tengo que hacer yo para ganar un torneo? ¿Qué le he hecho yo al golf para que me cueste tanto llevarme una victoria? Porque es verdad que otras veces ha fallado él, ¿no? En la última jornada, pues no ha estado muy brillante, hay otro que ha jugado un poco mejor que él, tal, bueno, no, pero es que ayer la verdad es que jugó de libro hasta el hoyo 17. De libro, mejor que nadie, con diferencia. Eso sí que le ha pasado, ¿eh? O sea, hacer buen resultado el domingo, pero en los hoyos definitivos no rematar. Es que le cuesta mucho, Sí, le cuesta y bueno, y sobre todo el error, para mí, el error principal, más allá del bogey del 17, que es evidente, pero bueno, ahí tienes 3 golpes de ventaja, te puedes equivocar, yo creo que es un error importante en alguien que está buscando una victoria, pues fallar el golpe al 17 como lo falló, por el lado malo, por la derecha, en fin, ahí tienes que asegurarte centro de green, intentar hacer 2 putts, y si haces 3 putts, pues mala suerte, pero por lo menos tirar, digamos, al golpe de seguridad cuando tienes 3 de ventaja, pero casi te diría, casi más el hoyo 18, ¿no? Yo creo que le juega... Es mi percepción, ¿eh? Evidentemente du Plessis no ha hablado, o por lo menos yo no he leído ninguna declaración suya después de la vuelta, pero creo que le juega una mala pasada el hecho de ir ganando con ventaja, jugando el 18 y marcharse al búnker de salida. Ese juego, digamos, esa apuesta conservadora por jugar el hoyo 18 diciendo, a ver, yo voy ganando, lo que tengo que hacer es no liarla, no mandarla al agua, así que me voy a dejar una opción de birdie y si la meto bien y si no la meto pues no pasa nada, pero claro, es que en ese hoyo pueden pasar tantas cosas, claro, que después te viene Holick y te hace un eagle increíble, que no suele pasar, tampoco suelen pasar esas cosas. En ese torneo pasa más veces de las que creemos, pero es verdad que no te lo esperas, ¿no? No sé, fue una concatenación de desgracias en contra de du Plessis y de gloria para Michael Holick, claro. Sí, bueno, igual él creía que el par hasta le valía, ¿eh? Pero, o sea, no se deshizo como un azucarillo, ¿no? En agua, ¿no? No, eso es verdad. Como le ha ocurrido otras veces. Sí. Pero bueno, sí, es concretamente la victoria de Dan Bradbury, ¿verdad? La victoria de Dan Bradbury este año, juraría que en Sudáfrica vino precisamente en un mal final de Jenny du Plessis. Creo recordar, pero perdónenme y además no debería hacer estas cosas con la mierda de memoria que tengo, con perdón, pero juraría que fue ahí, vamos. Pues no lo sé. Ya, pero bueno, que le está costando, ¿eh? Y mira que es buen jugador, du Plessis. O sea, que es de esos que va a acabar ganando.
yo no tengo ninguna duda de que acabará ganando antes o después un torneo en el circuito europeo. Así que, bueno, ya veremos. Victoria de Holik, 39 años, ¿eh? Vaya también la historia de este hombre, que llegó a ponerse a dar clases en un club de golf y fíjense ahora, ¿no? Campeón en el DP World Tour. Tremendo, las vueltas que puede dar el golf, con 39 años, que es una edad en la que hay muchos jugadores, David, que empezaron teniendo éxito pronto y que ya parecen como medio retirados, ¿no? Y en el caso de Holik, o en otros muchos casos, bueno, por no poner el ejemplo de Jiménez, ¿no? Da la sensación de que sus carreras estaban empezando con 39 años, ¿no? ¿Cómo varía la perspectiva vital en función de cómo sea cada uno, ¿no? Sí, del desgaste que traes, Claro. y cuando has dado 1000 vueltas ya con 40 años, pues la motivación es otra, en fin, es así, ¿no? Lo que sí que es un mensaje a navegantes, ¿no? O sea, que el golf hoy en día, todo lo que encierra el mundo del golf, si eres un gran jugador, te da herramientas, ¿no? Te da las herramientas. Tienes ahí algunas herramientas disponibles, no digo que le valgan a todo el mundo, ¿no? Para alcanzar ese pico que tú soñabas, ¿no? Y que todavía estás a tiempo, ¿no? Porque es que en los últimos tiempos se han visto muchos casos, ¿no? Muchos casos, ¿no? En general te diría el mundo del golf y el mundo del deporte, ¿no? Estamos viendo a futbolistas, ¿no? Donde el desgaste físico de un partido es descomunal, ¿no? Alargando sus carreras, ¿no? Esto Estás hablando de es Messi, en general, ¿no? Porque quizá. Estás hablando de Messi. ¿Perdona? Estás hablando de Messi, quizá. Ahora por mismo. ejemplo, sí, por ejemplo, Claro. por ejemplo, de Modric, de grandísimos nombres, ¿no? Que están ahí, Modric, Cristiano, Messi. Sí. ¿Quién no lo ve, ¿no? De qué manera, ¿no? Llegan a esas edades, ¿no? Pero es que luego, esos son los casos más bestias, pero es que luego te encuentras a cantidad de futbolistas con 35, 34 años todavía rindiendo a un nivel de 27, 26 años. Es brutal, ¿no? Y te encuentras a muchos jugadores firmando contratos de 5 años de duración, estoy hablando de futbolistas, Sí. Cumplidos los 30 o a punto de cumplir los 30, ¿no? Porque ahora se están haciendo así las cosas porque realmente hay más garantías en ese aspecto, ¿no? Está todo mucho más estudiado, todo el tema de nutrición, de preparación, en fin, y esto también ha afectado al golf, ¿no? Totalmente. Eso nos lleva, David, toda esta reflexión, ¿no? que estabas haciendo, que estábamos los dos, ¿no? haciendo sobre pues eso, ¿no? Michael Holik, ¿no? 39 años. Fíjate, me lleva directamente al Alps de La Gomera, en el que hemos estado, ¿no? En el que ha estado Ten Golf esta semana, la semana pasada, y donde ves pues a mucho jugador con... A ver, no te voy a decir que con 40 años, porque no hay tantos con 40 años en el Alps. De hecho, son muy pocos, ¿no? Los que hay con 40 años en el Alps. Pero sí hay alguno, ¿eh? Sí hay alguno que si no tiene 40 se acerca a los 40 y que lo sigue intentando. Pero sí que es verdad que hay mucho jugador de 30 años, de 29, de 28, de 32, de 33, de 31, que tú en un momento dado dices, pero y este señor, ¿no? Te lo planteas, ¿no? Dices, ¿este señor qué hace aquí, ¿no? ¿Qué hace en el Alps? Que en el fondo pues estás perdiendo dinero, porque salvo que ganes el circuito si lo ganas, pues entonces sí puede que ganes algo de dinero, por lo menos no pierdas, pero si no tienes un patrocinador, realmente el Alps lo que te genera son más gastos que otra cosa. Es decir, quien está jugando el Alps es porque todavía cree, porque todavía está convencido de que puede llegar al DP World Tour. Ya no te estoy hablando de al Hotel Planner Tour, que por supuesto, sino que está convencido de que puede llegar al DP World Tour, ¿no? Y te das cuenta de que efectivamente después no hay tanta diferencia, ¿no? Que al final entre el Alps, entre los jugadores que están en el Alps, los jugadores que están en el Hotel Planner Tour y los que están en el DP World Tour, igual la diferencia es tan pequeña, tan imperceptible, que está única y exclusivamente en la cabeza, está únicamente en la parte mental, en hasta dónde me lo creo, en el que te salgan 3, 4 cosas, ¿no? Y lo ves, ¿no? El mismo ganador de La Gomera, el mismo ganador en Tecina Golf, que fue el holandés Lars Keunen, es un jugador de 29 años, y es un jugador de 29 años que lleva toda su vida, es decir, desde que se hizo profesional, hace ya 7 años, lleva toda su vida jugando circuitos satélites. O sea, Lars Keunen ha jugado un año el Challenge Tour. Un año.
y con muy poco éxito. El resto está jugando pues el Menatur, está jugando el Alps, está jugando el Pro Golf, está jugando todos los circuitos satélites. Y ahí sigue. Y llega a La Gomera y gana. Y se pone otra vez... Tomás, en esa jungla hay muchas historias distintas, ¿no? Igual hablas con él y te dices, no, bueno, es que yo tampoco aspiro a mucho más, me encanta competir y con esto mato el gusanillo, tal. Pero luego hay otras historias que puede ser, ¿eh? La de este holandés, que no, es que yo verdaderamente lo que quiero es jugar los grandes, ¿no? Sí. Jugar los grandes o sea, que luego hay historias para todo. De todas maneras, yo lo que siempre digo, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos con Michael Holick, Sí. pues ahí tienes a Michael Holick. No te digo que sea fácil concertar una cita con Holick, pero a lo mejor hay a más de uno al que le vendría bien una charla. Y como además Holick no va a tener ningún problema, no le conozco de nada a Holick, pero me parece que es un Seguro excelente que no. muchacho. No, fuera de broma, no tengo ni idea, ¿no? Pero que no va a haber ningún problema seguro, ¿no? Pues a lo mejor te da una clave. A lo mejor te da una clave. Porque tú ves la trayectoria de Holick, pues hasta los 30 y muchos años, era un 1600 del mundo. Número 1600, 1800, 1100, en 2021 pues llegó al 1100. Y de repente algo ocurre en 2024 o 2025. Bueno, pues a lo mejor te sientas con él, te tomas un café y el tío te dice, ¿sabes lo que ocurrió? Pues fue esto. Claro. A lo mejor lo que ocurrió es que por fin dio con un entrenador que no sé qué, o por fin su entrenador de toda la vida y él dieron con la manera. O resulta que lo que ocurrió es que empezó a tener más tiempo por lo que fuera, ¿no? O resulta que a lo mejor él era un zumbao que trabajaba de esta manera hasta que alguien le dijo, no, es que a veces la calidad prima sobre la cantidad. No sé, o a lo mejor te dice... Nada, tío, yo he hecho exactamente lo mismo, ¿no? Aquí me tienes. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y vale, pues entonces nada, Eso es ¿no? Pues típico Johan ya hablaré Ejuro. con otro. Ya hablaré con otro. Sí. Pero no lo creo. Alguna clave te dirá. Seguro. Y a lo mejor, y a lo mejor es inaplicable a tu vida y a tu carrera, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Estas cosas a veces ocurren así, ¿no? Claro. Hombre, igual la clave, David, es tan simple. Fíjate, yo creo que es demasiado simple lo que voy a decir, ¿eh? Pero a veces también pasa, ¿eh? A lo mejor es tan simple como seguir. Y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y decir, que yo estoy convencido de que algún día llegará. Y algún día te llega. Lo difícil es sí, seguir. Eso es la base, pero si sigues y cada año estás en el mismo sitio, algo habrá que cambiar, ¿no? Y por eso creo que la historia o la clave de un tipo al que de repente, ¿no? En una situación un poco anómala, ¿no? La empecé a ver, a lo mejor dice, coño, pues a lo mejor puedo probarlo yo, o aplicarlo a mí de otra manera, ya lo adapto a mi vida, ¿no? Sí, la información a veces está ahí, ¿no? En el aire, ¿no? Sí. Como decía aquel, ¿no? Y escogerla, ¿no? Escogerla, Blowing ¿no? in the wind, ¿no? Sí, porque a veces es un simple detalle, ¿no? Es un simple detalle o dos muy concretos que te pueden ayudar también. Pues sí, la verdad es que puede ser, y es un buen ejemplo, ¿eh? Es una buena historia, la de Michael Holick, como la de Lars Keunen, en fin, incluso, fíjate, me quedo también con la historia de este fin de semana, hablando de historias, pues eso, ¿no? De lo que es el golf profesional, de lo difícil que es ganar y tal, ¿no? Pues lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el John Deere Classic también, ¿no? Ese Ben Coles, que lleva tiempo, ¿no? Buscando esa primera victoria en el circuito americano, que ya lo tuvo en su mano, ¿eh? Ya lo tuvo en su mano y acabó metiéndose en un playoff con un bogey en el último hoyo, en el Byron Nelson, hace un par de años, y ahora resulta que también, que lo tiene en su mano, que está empatado con el líder en Casa Club, está en el centro de la calle, segundo tiro a green, si hace birdie gana el torneo, si hace par sale a playoff y la tira al agua, ¿no? Ben Coles, ¿no? Y acaba ganando Chris Gotterup, que por cierto, vaya con los numeritos de Chris Gotterup, a lo tonto, o sea, Gotterup es el clásico tío que a lo tonto no hace más que ganar torneos y hacer cosas importantes. Es verdad que después le falta cierta consistencia. Es verdad que después le falta, pues eso, estar semana tras semana arriba, en los primeros puestos. Pero es que cuando se acerca, cuando huele la línea de meta, es que falla pocas, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de Chris Gotterup en los últimos tiempos aquí.
según él, se ha ido haciendo grande. Y yo creo que a este lo hemos metido ya, en el Candidato baúl a de grande, los ¿no? tips. Candidato a campeón de grande, ¿no? A ganador de grande. Bueno, no sé si exactamente candidato a campeón, a ganador de grande, pero este tío, serio. Este es un proyecto muy serio. No da la sensación de que sea de esos que vienen y luego ganan y se despistan un año entero o 6 meses. No daba esa impresión, ¿no? Y bueno, es verdad que todavía le falta un punto de consistencia, pero cuidado, que es que no para de pasar cortes, y lo hemos dicho 1000 veces, y además que es que yo lo mantengo, ¿no? Que muchas veces la diferencia entre el ganador y el puesto y el tipo que ha quedado en el puesto 19 es nada, prácticamente ha jugado al mismo golf, lo mantengo. O sea, creo que hasta se puede demostrar. Y además creo que muchos golfistas piensan así, dicen, realmente lo saben, ¿no? Sí, claro, 6 detalles que a uno le funcionen y a otro no, pues ya está, ahí tienes la diferencia, ¿no? Ahí es ganar o acabar el 19, ¿no? Y este tío no para de pasar cortes, ¿eh? O sea que por ese lado la consistencia no está nada mal, ¿no? Y luego, como tú dices, no le tiembla mucho el pulso. Cuando está para ganar, muchas veces gana. Sí. Bueno, tiene 4 victorias en el último año, ¿eh? 4 victorias en el último año. Claro, es una cifra que solo tiene Scheffler, ¿eh? Sí, es una cosa muy seria. Bueno, pues ya antes de esta victoria, incluso yo creo que fue cuando ganó en Phoenix, este mismo año, ya hablamos largo y tendido de Gotthard, en el sentido de que da esa sensación de que es un tío, además por las cosas que dice, cómo las dice, no sé, incluso ya si nos ponemos estupendos por cómo se le ve en el campo, ¿no? Es un tío que da una sensación de aplomo que no dan otros que vienen y que han ganado y que vamos a ver por dónde nos sale, ¿no? Este tío, no sé si va a ganar un grande, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Sí. Pero este que lo tío, tiene, que lo tiene. O sea, es el típico tío que no nos sorprendería si de aquí al año que viene gana un grande. ¿No sorprendería? O sea, no dirías... Ya no sorprendería mucho, la verdad. Exacto. Es como, pues está ahí, está en las puertas y ya después, pues, dependerá de que le cuadre, de contra quién juegue, en fin, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, desde luego, tiene mucho mérito y me ha gustado, además, o sea, le doy muchísimo mérito, David, al hecho de que, a ver, Chris Gotterup ganó el año pasado el Scottish Open. Por supuesto, va a estar en el Scottish Open esta semana defendiendo el título. Va a jugar, evidentemente, el British Open la semana que viene, el Open Championship. Y ha querido estar en el John Deere porque fue el primer torneo que le ofreció una invitación para jugar cuando acabó la etapa universitaria en Oklahoma. Y oye, le doy mucho mérito a eso. Que no solo que vaya a jugarlo y que esté allí en el John Deere Classic, sino que encima lo gane. O sea, que encima compita, que no es, bueno, vengo aquí, muchas gracias, todo tal, ay, que falla el corte, me voy para Escocia, que es más importante, porque evidentemente es más importante el Scottish Open, y qué decir del Open, que el John Deere Classic. Pero ahí está, y no solo está, sino que lo gana. La verdad es que le doy mucho mérito a eso, como a Zach Johnson, ¿eh? Zach Johnson, 3/4 de lo mismo, jugando el John Deere Classic, porque es de Iowa, como Zach Johnson, se juega en Iowa, y jugando el John Deere Classic en lugar de jugar el US Open Senior, que lo podía haber jugado perfectamente, y además siendo candidato a la victoria del US Open Senior, ¿no? Bueno, pues esos compromisos me gustan mucho, David, y creo que en cierto modo... está bien remarcarlos para no perderlos de vista, como lo de los campeones defensores, ¿sabes? Como cuando ganas un torneo tienes que ir al año siguiente a defender el título. Tienes que ir, aunque te haya cambiado la vida. Pues claro que te ha cambiado la vida, pero tienes que ir. O dar una justificación muy importante para no ir, ¿no? Pero creo que son cosas importantes que se han hecho siempre en el golf, o casi siempre en el golf, que forman parte, digamos, de la cultura deportiva del golf y que molan mucho destacarlas, vamos. Pero bueno. Sí. Ahí está el tío, que se lo ha llevado, vamos. Que se lo ha llevado, efectivamente, que se lo ha llevado y que para Escocia va. Por cierto, noticia un poquito preocupante con Brooks Koepka. Iba a jugar el Scottish Open con una invitación,
Y resulta que se ha dado de baja por esos problemas en la muñeca que también le hicieron sin duda antes del US Open, así que vamos a ver si Bruce Koepka llega a tiempo para jugar el Open Championship. Imagino que sí, que lo va a jugar, igual que jugó el US Open, lo va a jugar, pero que evidentemente no está del todo bien. En este caso, además, es definitivo, o sea, porque es que le habían dado una invitación para jugar en Escocia y evidentemente era la mejor manera de preparar el Open y no va a poder jugarlo, así que obviamente no tiene que estar bien. Es decir, otras veces en un momento dado puede sonar más a, bueno, venga, me resguardo un poco, tal. No, pero aquí cuando te han dado una invitación y renuncias a ella, evidentemente tiene que tener problemas Koepka. Así que, bueno, veremos a ver cómo llega a Royal Birkdale, ¿no? Y del Bruce Koepka nos vamos a Juraj Premlal. No, que estoy muy hundido yo con Juraj. No le da continuidad, ¿eh? No le ha dado continuidad. No, desde que ganó el Estrella Damm, no, ni tan mal tampoco, pero bueno, falla mucho corte, falla un par de cortes y no. Esperaba yo más de Juraj. Sí, Esperaba yo más de... sí. La verdad es que no, sí, con la exhibición que dio, ¿verdad? En el Estrella Damm. Y, en fin, bueno, pues, no sé, habrá que estar pendientes, ¿no? A ver si vuelve a hacer algo. Pero yo creo que volverá. En otoño tendremos a Juraj otra vez por ahí arriba. Cuando se le pase la resaca, ¿no? Es que todavía está de resaca por la victoria esa imponente que logró en el Prat, ¿no? Así que nada, pues nada, perfecto, que tenemos semana grande, ¿eh? Que tenemos semana grande, ya se la contaremos el próximo jueves. Primero, oye, yo no me voy a ir de aquí sin desearle toda la suerte a España en el cruce de hoy contra Portugal, en esos octavos de final del Mundial, ¿no? A ver si España es capaz de eliminar a Portugal. Difícil partido, ¿eh? ¿Algún pronóstico, David? ¿Alguna sensación? No. Bueno, al margen de este partido, que es muy difícil de pronosticar, a mí lo que sí destaco es que, sinceramente, yo esperaba un Mundial un poco más espesito, un poco más tedioso, y la verdad es que no, les está quedando a todos un Mundial realmente bonito, sí. Único, realmente único, ¿no? Entonces, esa cantidad de nombres mega ilustres liderando la clasificación de goleadores, al margen de al margen de los goles que están metiendo Messi, de cómo están jugando estos tíos, ¿no? Y en general, ¿no? La cantidad de partidos entretenidos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí simplemente, ya no de un fútbol de alta escuela, no, bueno, digo entretenidos, ¿no? Sí, ayer estuvo muy bien el Brasil-Noruega, desde luego. Sí. Es verdad que en la primera fase se hizo un poco larga, ¿no? Tantos partidos me refiero, ¿no? Sí. Pero que yo esperaba algo de inferior calidad. ¿Qué quieres que te diga? Esperabas más bodrio y la verdad es que está quedando un buen mundial, sí es verdad. Por último, ¿tienes ya preparado tu pañuelo de San Fermín? Hombre, por favor. Ah, perfecto. Ya me quedo más tranquilo. Aquí lo tenemos, ¿eh? Maxi, tú tranquilo. Maxi, que tenemos aquí nuestro pañuelo de San Fermín bien puesto al cuello para disfrutar ya de estos Sanfermines que empiezan mañana. Bueno, hoy con el chupinazo y mañana el primer encierro. Que lo dicho, que volvemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.